Yo creo que el tema de la reproducción asistida ha sido materia de escasa conversación a nivel nacional. Pero eso no ha significado de manera alguna que hayan existido algunas iniciativas para regular una situación que se produce en Chile de hecho y desde la década de los 90. Voy a pensar, por ejemplo, que cuando era senador el expresidente Piñera, él había presentado precisamente un proyecto sobre reproducción asistida. Hubo también posteriormente otros intentos, incluyendo unos en el segundo periodo de la presidenta Bachelet, de impulsar una iniciativa similar, pero sin embargo, supongo yo que por otras iniciativas que requerían mucho esfuerzo de parte del Ministerio de Salud, este quedó un tanto atrasada. Ahora, yo creo que es relevante entender el contexto en que se da la reproducción asistida, no solamente en Chile, sino que también en nuestro continente. Y yo quiero traer a colación uno de los casos señeros en las Américas sobre reproducción asistida, y que es el caso Artavia Murillo en contra de Costa Rica. ¿Por qué traigo a colación el caso de Artavia y otros contra Costa Rica en esta materia? Porque dice relación precisamente porque en ese país durante muchísimos años se practicaba la reproducción asistida. Y en algún momento se toma la decisión en ese país de que se declaraba inconstitucional toda práctica de reproducción asistida, invocando la Convención Americana de Derechos Humanos y en particular el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre la protección del derecho a la vida, donde hay una disposición de la Convención que dice en general, a partir del momento de la concepción. Entonces, radica allí un gran conflicto que se produce en donde los detractores de la fertilización asistida discuten que no se podría realizar un procedimiento de fertilización asistida porque hay pérdida de embriones y que la pérdida de embriones que están criopreservados, entonces se pierden y por lo tanto vidas humanas. Lo voy a poner en esos términos. La Corte Interamericana determina en ese caso en particular y que tiene implicancias para otros casos, no solamente en reproducción asistida, sino que también en otras materias como ha sido la interrupción del embarazo en las Américas, determina que si bien hay una clara protección al derecho de la vida en gestación, esa protección al derecho de la vida tiene una serie por así decir, de etapas de desarrollo y que, por lo tanto, digamos, sobre la protección de aquellos embriones que estén criopreservados, no puede decirse que haya una protección total y que vaya en desmedro, en este caso en particular, sobre el derecho a la privacidad de aquellas personas, de aquellas parejas que se someten a los procedimientos de fertilización asistida. Y en particular se refiere el derecho de las personas de poder desarrollar un cierto plan de vida, que en este caso constituía poder conformar una familia a partir de un orden biológico, o sea, el poder tener hijos. Entonces, la Corte dice que tiene que desarrollarse y permitirse las técnicas de reproducción asistida, que no hay una vulneración del derecho a la vida y que intrometerse, digamos, en este aspecto implicaría intrometerse en la privacidad y en el desarrollo del plan de vida de aquellas personas y particularmente los efectos de género que tiene el no poder tener hijos en una sociedad como la latinoamericana y en particular la costarricense. Entonces, ahí hay una primera discusión que es interesante porque creo yo que la discusión en Chile durante mucho tiempo para no ingresar a conversar sobre este tema tiene que ver precisamente por qué pasa con los embriones que quedan criopreservados.
desde el punto de vista científico, médico, una mujer no se le pueden incorporar, digamos, en su útero una cantidad de embriones que sean más allá de 2 en general, porque si no corre el riesgo con la implantación de demasiados embriones, de muchas, de ser, de poder concebir demasiadas criaturas que eventualmente podrían colocar a la mujer en riesgo su propia vida y también la sobrevivencia de aquellos que fueron concebidos y que logran algunos sobrevivir y otros no. Entonces, quiero tal vez volver a formular, digamos, esto. Es decir, se toman varios óvulos de una mujer, se intentan y se fertilizan varios, pero sin embargo no todo se trasplanta al vientre, precisamente con el proceso de evitar de múltiples gestaciones. Y múltiples gestaciones pueden tener consecuencias, no solo para la gestante, sino también la posibilidad de sobrevivencia de todos eh, aquellos embriones que, por así decir, prendieron en el vientre materno. Entonces, aquí hay una primera cuestión, entonces decía, bueno, entonces, ¿qué hacemos con los embriones sobrantes? Hasta el minuto, la práctica en Chile, y que tenemos varias clínicas que desarrollan reproducción asistida en el país, y también tenemos un hospital público que hace muchísimos años, que es la unidad del IDIMI, que está en el Hospital San Borja Arriarán, tienen que mantener los embriones criopreservados. Y, y la discusión es, además las personas deben pagar por la criopreservación de embriones, ¿y qué hacer con ello? Entonces ahí también hay una serie de preguntas éticas, bioéticas, frente a la pérdida de embriones. Entonces, tenemos y hemos tenido esa discusión sobre el orden jurídico y algunos se oponen, no solamente respecto de fertilización asistida, sino que también otras cuestiones que digan relación con el derecho a la vida, que han tenido la interrupción legal del embarazo, que se conecta de alguna manera, y también con el tema de la eutanasia por la cuestión del derecho a la vida. Entonces, hemos tenido una práctica, por así decir, no regulada frente a las técnicas de reproducción asistida. Y de alguna manera lo que sí ha venido a entrar en conversación ha sido la ley sobre genoma humano para efectos de la prohibición de poder hacer algún tipo, ¿no?, de experimentación, de investigación científica con embriones. Hoy esto nos pone en una conversación cuyo propósito no es discutir sobre investigación científica, pero seguramente va a poner en discusión sobre los embriones sobrantes, lo que se llama los supernumerarios. Va a poner en discusión también quién tiene acceso. Y aquí, en realidad, y la importancia de lo que ha sucedido con este anuncio, es que aquí el acceso a las técnicas de reproducción asistida más bien tienen una relación directa con la posibilidad de acceder económicamente frente a los procedimientos de fertilización asistida. Es un procedimiento caro y por lo tanto los costos que puedan las personas sufragar puede ser que las limite en las posibilidades de querer tener hijos o hijas biológicas a través de esta técnica. Y lo que haría potencialmente un proyecto como este, que solo sabemos, digamos, como el gran título de la canción, es que esto ayudaría, fomentaría la posibilidad de mayores recursos al sistema público. Hay FONASA cubre en algunos casos parte de algunos exámenes que deben hacerse y permitiría que las personas puedan poder tener hijos a través de estas técnicas cuando no los han podido tener en forma, como uno podría decir, natural.
Hay otras preguntas que creo que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, y más bien por la idea de que los hijos solamente se pueden tener a través de lo que alguien podría decir las relaciones sexuales naturales. Todos sabemos que dentro de la población hay un importante número de personas hoy día que no se casan o comienzan a tener pareja o establecer relaciones más duraderas eh, cuando ya son, particularmente de las mujeres, eh, que ya ha avanzado demasiado el reloj biológico. Y por lo tanto, las posibilidades de poder desarrollar la capacidad de reproducirse a través de los métodos, comillas, naturales, ya no se producen. Pero ese es un aspecto, aquellas que sufren de infertilidad. Pero otras, dice relación con su condición de no poder reproducirse a través de la relación con una pareja, dice relación con mujeres que hoy día eh, están solas, mujeres que no han logrado establecer una pareja o su proyecto de pareja finalmente fracasó por diversas razones, pero que dentro de lo que ellas desean hacer como un proyecto vital es tener hijos. Entonces, si uno mira las cifras, por ejemplo, en que las personas se casan más tardíamente, que las mujeres eh, retrasan la decisión o no de tener hijos, lo que hace una discusión y la posibilidad de tener técnicas de acceso universal es que va a permitir a un grupo importante de mujeres poder procrear. Ese es un grupo de mujeres. Pero también hay otras cuya orientación sexual, sean por ejemplo lesbianas, que no van a tener nunca parejas eh, varones, sí quieren lo que llaman hoy día maternar. Y la posibilidad de maternar se va a hacer precisamente a través y se hace a través de reproducción asistida. No habiendo una regulación, aquí quien han impuesto de alguna manera las reglas del juego va a ser cada clínica con ciertos protocolos, algunas de ellas con mayor resistencia a que sea una mujer sola la que quiera maternar, eh, y algunos con más o menos preguntas sobre su orientación sexual o no, y pudiera darse casos de discriminación precisamente por la orientación sexual de las mujeres que quieren acceder a una técnica como esta. Hoy vivimos en un contexto donde hay una baja natalidad. Baja natalidad porque muchas mujeres han retrasado la decisión de maternidad. Hay todo un discurso muy importante y a partir también de lo que ha pasado y el desarrollo en otras sociedades, en que las mujeres ingresan al mundo laboral. La idea de poder equilibrar, balancear reproducción, criar hijos, cuidar a otros, no solamente niños, a otras personas mayores, y la vida laboral para aquellas mujeres que tienen un trabajo remunerado es particularmente difícil. Aquellas mujeres también que desean desarrollar vidas profesionales que requieren gran esfuerzo, finalmente lo que hacen, y ha sucedido, es retrasar la decisión de maternidad. Pero como yo digo, el retraso de esa decisión de tener hijos topa con el reloj biológico que las mujeres tenemos. Y no solamente por la posibilidad de poder gestar, sino porque nuestros óvulos envejecen. Entonces, va a responder precisamente a uno de los problemas que hoy día tenemos socialmente. Las mujeres en Chile hemos tomado la decisión, por diversas razones, de tener menos hijos.
calidad de vida, no solamente en calidad de vida, es porque no podemos sostener una familia más numerosa, porque ya no existen las redes de apoyo que existían antes, porque el costo de educar es más alto, el costo para servicios de salud en general es más alto, especialmente si yo tengo que depender de los servicios privados. Entonces, hoy día, y las extensas horas de trabajo, si bien se ha rebajado la cantidad de horas de jornada laboral, los tiempos de traslado en las grandes ciudades es mucho más alta. Entonces, hay múltiples razones por las cuales las personas, y las mujeres en particular, deciden no tener hijos a una temprana edad. Si yo considero como un eje los derechos sexuales y reproductivos, primero tengo que darle un marco. Yo voy a pensar que los derechos sexuales y reproductivos, y así han estado establecidos en un orden normativo de carácter internacional, que es el derecho a decidir si es que, cuándo y cuántos hijos deseo tener o no. Esa pregunta está parcialmente respondida a través de la introducción de técnicas de reproducción asistida. Es decir, cuando una mujer sola desea tener un hijo, pueda hacerlo precisamente a través de las técnicas de reproducción asistida y que no sea discriminada por un sistema de salud porque es una mujer que está sola, que va a maternar. Un concepto que yo aprendí de dos estudiantes de sociología de aquí de la Universidad de Diego Portales, Sofía Cartes y Luciana Vallejo, en donde dice que respecto a estas personas, estas mujeres, hablan ellas de maternar. Y una de las experiencias, y por eso voy a los desafíos, es entender que hay mujeres que están dispuestas a criar solas, a tener esa experiencia de ser madres, pese a que van a saber que van a estar solas. ¿Y por qué me refiero a esto? Y lo conecto con otro elemento. Por ejemplo, en los casos de adopción. En las adopciones, quien tiene la primera oportunidad para adoptar son generalmente parejas. Y las mujeres o las personas solteras o sin pareja no tienen prioridad. Y uno aquí tendría que pensar, digamos, en que esa manera de mirar las prioridades frente a quién tiene acceso y dejar, por ejemplo, a mujeres fuera que ingresen al sistema público de salud para poder acceder a las técnicas, las dejaría fuera por una cuestión de priorización, pensando nuevamente en una familia tradicional con madre, padre, y pensando quizás en que las mujeres, estando solas, no estén en condiciones de poder criar bajo lo que llamaríamos una familia tradicional. Yo creo que ese es uno de los desafíos. Considerar que hoy día tenemos un grupo importante de mujeres que por opción no se emparejaron antes o si sus proyectos de pareja fracasaron y están enfrentadas a la disyuntiva de poder o no tener hijos y deseándolos pudieran acceder. Entonces, ¿de qué manera el Estado resuelve, primero, satisfacer una idea de no discriminación y, a su vez, lograr un objetivo que es un mayor número de personas que nazcan en este país? Entonces, yo creo que hay un elemento ahí. ¿Por qué señalo esto? Y vuelvo quizás al punto original, precisamente porque la Corte Interamericana, en el caso Artavia Murillo, de alguna manera se pone en la hipótesis. Dice, si el Estado va a proveer estos servicios, tiene que hacerlo bajo un esquema de no discriminación. Y el esquema de no discriminación va a significar la posibilidad de tener que plantear que yo no voy a poder eh, a no priorizar o dejar atrás en la fila a mujeres que quieran maternar solas. Esa es una primera cuestión. El segundo tiene que ver, pero yo creo que está
un tanto resuelto, un tanto, tiene que ver con la cuestión de la filiación. Y estoy pensando en mujeres lesbianas, en donde ambas de alguna manera van a maternar. Es decir, se toma óvulos de una de las mujeres, ese óvulo es fertilizado, pero luego trasplantado al útero de su pareja. Y entonces ahí hay algunas discusiones sobre la filiación. ¿Ambas pueden ser madres? Y esta es una discusión que ya se ha comenzado a dar en tribunales y donde puede haber unos niveles importantes, muy importantes, de disputas sobre la idea de que pueden haber dos mujeres madres. Han habido críticas sobre algunas decisiones eh, de tribunales de familia en el reconocimiento de la existencia de estas dos madres. Una que donó su óvulo y la otra que lo recibió. Y dado que la ley dice quién es madre es quien parió, entonces aparece como una sola de ellas siendo madre. Entonces, ese es otro, diría yo, desafío para pensar en cómo no solamente es tener hijos, sino es el derecho también a la identidad, al saber que aquel que se gesta están comprometidas dos personas del mismo sexo. Pero hay otros también, ¿ah? Que lo dicen estas estudiantes sobre la experiencia. Ellas hicieron trabajo de campo precisamente con mujeres que maternaron solas y tiene que ver con la elección del, por así decir, del material genético. O sea, ellas recibieron eh, muestras, digamos, semen, espermio, de bancos. Y eso también implica el respeto al derecho de las mujeres a saber o identificar quién es el donante, qué características tiene ese donante. Eh, yo conozco, digamos, tengo amigas que han utilizado las técnicas de reproducción asistida y para ellas era muy importante que el donante tuviera características similares a ella, que no fuera de piel clara, eh, que compartiera ser morena, tener pelo más bien oscuro. Y, y como aparece en el texto, estas son amigas mías que viven en otro país, pero aquí también aparece el reclamo de una mujer donde finalmente los médicos le dicen, bueno, pero si a usted le da lo mismo, si lo que usted quiere es tener un hijo y que al final igual a las personas les gusta que salgan rubios y de ojos azules. Entonces, también hay como una cierta displicencia, como que esto fuera también un mero producto, o sea, lo que usted quiere es un hijo. Entonces, no advierten también de estas sutilezas. Es que yo quiero un hijo que de alguna manera yo tenga una relación a partir también de mis propias características, de quién soy yo. Eh, Y eso aparece ahí, aparece también a veces la displicencia, según estas mujeres, de cómo eh, son tratadas por el personal, en algunas con mucha displicencia, y que no les importa en realidad su estado de emocional, sino que simplemente con el desarrollo de un servicio y donde la mujer simplemente se convierte en un pequeño reloj sobre el momento de ovulación, sobre el momento de la menstruación, etcétera. Entonces, hay allí también un desafío para quienes desarrollan, es no mirar simplemente el desarrollo de técnicas de reproducción asistida como un gran negocio, sino que también como el desarrollo de una atención en salud, algo que sea humanizado. Y algunas de ellas precisamente se refieren, de estas mujeres que fueron entrevistadas, se refieren como en otros países el aproximarse a la reproducción asistida implica, digamos, una consejería de carácter legal, un apoyo psicológico frente a todo el proceso que esto significa y un acompañamiento. Entonces no es solamente decir, sabe que
nosotros le vamos a dar la posibilidad de que usted pueda tener y asegurar eh, la técnica, el tratamiento per se, sino que iniciar un proceso de reproducción a través de técnicas de reproducción asistida implica costos emocionales que aquellas mujeres que han podido tener hijos sin ningún tipo de problema seguramente desconocen. Como vengo del mundo feminista y yo digo lo personal es político, a mí me costó por muchos años tener hijos. Yo nunca me sometí a técnicas de reproducción asistida, pero podríamos decir que in vitro nunca, porque yo tomé una decisión de que no iba a gastar muchos millones de pesos para saber que la cantidad de intentos y la cantidad de fracasos iba a ser mucha. E intenté otros procedimientos que eran menos invasivos, pero podían ser igualmente difíciles, en el sentido de saber que yo tenía que saber exactamente en el minuto que yo estaba volando, en el minuto que tenía que correr hacia un lugar de atención y de la misma manera mi marido. Eh, Finalmente, ninguno de los intentos, si bien resultaron en embarazos, nunca terminaron con gestaciones con partos finalmente. Y ya logré sola, después de muchos años, tener a los hijos que amo. Pero yo reconozco precisamente ese proceso duro y de cómo otros te pueden tratar frente a cuestiones que son absurdas. Tan absurdo era que cuando el marido tenía que dar una muestra, la clínica no permitía, el centro clínico no permitía que el marido, la pareja, tuviera que, comillas, producir una muestra en la clínica. Tenía que hacerlo en alguna parte, a nadie le importaba dónde, pero tenía que llegar en menos de 60 minutos con la clínica con una muestra. Entonces, hay algo allí de cómo nosotros pensamos esas técnicas, que no solamente es el tratamiento per se, sino que todo lo que significa gestar. Y en mi caso en particular, que es como muy contradictorio, digamos, si yo tenía una pérdida producto de estas intervenciones, nuevamente, de alguna manera, y lo pongo así, porque esto es parte, digamos, de la cultura en donde nos movemos, donde decías, bueno, pero si tú tienes una pérdida, a ti te da lo mismo, porque tú eres una mujer que está de acuerdo con la interrupción del embarazo. Estás de acuerdo del aborto, por lo tanto a ti no te podría pasar absolutamente nada porque tienes una pérdida reproductiva. Entonces, la simpleza de aquellos que ven todo en el binomio no alcanzan a entender las decisiones sobre las personas cuando se aproximan a la reproducción. Entonces, quiero mostrar, digamos, esas dificultades en el trato, en las contradicciones, en la discriminación que las personas sufren frente a un proceso donde además hay una cultura que es muy contradictoria, una cultura, digamos, donde la maternidad está súper, hiper valorada, donde hay un cuestionamiento constante de aquellas mujeres que no desean tener hijos, pero que de alguna manera la maternidad misma es castigada de diversas maneras en una sociedad como la nuestra. Entonces, la reproducción en sí misma y la reproducción y todo lo que conlleva, como la idea de los cuidados, está siempre golpeada. Entonces, te golpean por una decisión de no tener hijos, de tenerlos igualmente te golpean, y la necesidad de cuando quieres y necesitas el apoyo para tener hijos, de alguna manera también está sometida a sospecha. Si tú no cumples con alguno de los cánones sociales que se espera de las personas y particularmente de las mujeres. Más bien me aproximo con cierta aprensión a la utilización de maternidad, voy a ponerlo así, como maternidades subrogadas
a través de un sistema de compra y venta, por así decirlo. Primero porque en general, diría yo, quienes han estado expuestas a la potencialidad de ser usadas como una suerte de incubadora son en general mujeres más pobres. Son usadas como medios para. Sin embargo, sí también, y no desconozco, cuando esa sustitución, de alguna vez, esa subrogación, se produce por razones, digamos, altruistas. La madre respecto de la hija, que es uno de los casos que se decidió ya en Chile por un tribunal de familia. Entonces, hay situaciones en donde uno tiene que considerarla. Y quizás precisamente ese es el camino que debemos seguir, el altruismo. Nos plantea otras hipótesis, las posibilidades de que parejas de hombres gay quieran también plantear la idea de que otra mujer pueda gestar y ese hijo sea hijo de ellos. Va a plantear otras preguntas que tienen que ver además con la afiliación. Pero en particular mi preocupación fundamental es aquella donde lo que a veces comúnmente se llamaba como el vientre alquiler. Yo voy a pensar en que puedo utilizar las técnicas de reproducción asistida, particularmente cuando haya una condición de altruismo que conecte a dos mujeres y que les permita desarrollar a una el plan de vida donde una se entrega por amor, amistad, cariño y por las necesidades de otra, sin que exista un intercambio monetario, un contrato entre ambas para poder desarrollar y que otra permita, digamos, la reproducción.